Estoy hablando de la niacina, también conocido como factor PP. Encontramos el ácido nicotínico y la nicotinamida como coenzimas que participan en los procesos metabólicos. Son coenzimas de las enzimas oxidorreductasas, al igual que la riboflavina, como ya mencionamos en la clase anterior. Y como vemos acá en su estructura, a ver un ratito. Ya sé por qué no veo. Sí, como vemos en su estructura, tiene el anillo de la vitamina B3, ya es hora que vamos ahí, no sé si tiene. Es raro, hay un ingreso tardío, ¿no? Bueno, entonces, esta vitamina que participa en esos procesos de oxidorreducción. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha, chicos? Sí, doctora. ¿Aló? Ya. Tiene el anillo de la pirimidina, prácticamente, que como vemos a este nivel, acá va a recibir un electrón y se transforma en NADH. Puede, en realidad, su estructura dice nicotinamina, adenina. ¿Por qué tiene la adenina? Tiene un azúcar que es la ribosa. Y nicotinamina, adenina, dinucleótido, porque tiene 2 fosfatos, ¿ya? Y además, como observamos acá, tiene otra ribosa que está unida a la nicotinamida. Como ya dije anteriormente, más o menos 60 miligramos de triptófano produce 1 miligramo de niacina. Para su síntesis, entonces, a partir del triptófano necesita de otras vitaminas como cofactores, la vitamina B1, la vitamina B2 y la vitamina B6. Por eso, este grupo de vitaminas del complejo B prácticamente son necesarias consumirlas como complejo porque van a interactuar entre ellas. Y participa en una serie de reacciones en el ciclo de Krebs como coenzima. Por ejemplo, es parte de la isocitrato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs. Otra reacción que está llevada a cabo por un complejo multienzimático es la reacción que cataliza la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. Entonces, en el ciclo de Krebs son 3 moléculas de NAT reducido que salen justamente en estas 3 reacciones que acabo de mencionar. Y a nivel de la vía de las pentosas, ingresa como NADPH, ¿ya? Nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato. Y al reducirse en estas reacciones, a través de la enzima catalizada por esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esto se convierte en NADPH, ¿ya? Esta enzima es importante como molécula reductora para varios procesos, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de hormonas esteroideas, entre otros, ¿ya? También en la degradación de aminoácidos es cofactor de la glutamato deshidrogenasa y a nivel de la vía glucolítica ingresa esta coenzima en la reacción catalogada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, podemos mencionar muchas otras más, sin embargo, estoy citando algunas en las que participa. Si nosotros observamos, también participa en la producción de energía, porque esta coenzima, una vez reducida en NAT, va a ser la que va a trasladar los electrones cadena transportadora de electrones para generar ATP por ese proceso que se conoce como fosforilación oxidativa. Fuentes son bien parecidas, las vitaminas están en las carnes, en la leche, en los derivados, en
las carnes, sobre todo el pescado, la carne de pollo, las vísceras también encontramos, y los frutos secos, ¿no? Almendras, nueces, está en las arvejas, en las legumbres, en los porotos. El requerimiento diario que requerimos es de 14 a 16 miligramos en adultos y en niños de 4 a 12 miligramos. Entonces, esos serían los requerimientos. Y como ya dije anteriormente, esta vitamina es una coenzima de esa clase de enzimas que son las oxidorreductasas y la subclase deshidrogenasas. Su nombre lo dice, en qué reacciones están participando en procesos de deshidrogenación. Y eso es lo que hacen estas enzimas, ¿no? Liberan de los sustratos los hidrógenos, por tanto el sustrato se oxida y la coenzima se va a reducir. Y como ya manifesté anteriormente, su función es recolectar equivalentes reducidos y transportar a la cadena respiratoria. ¿De dónde vienen esos hidrogeniones, esos equivalentes reducidos? De los procesos catabólicos. Los procesos catabólicos, como ya mencionamos, son procesos oxidativos, es decir, que están perdiendo esos hidrogeniones en esas reacciones los sustratos, y por tanto esta coenzima recoge esos hidrogeniones y va a transportar a la cadena respiratoria para generar esa energía. Entonces, acá el NAD, por ejemplo, es una coenzima oxidada. Cada vez que veamos con un signo positivo, eso nos está indicando que esa coenzima está oxidada. Al interactuar con este sustrato, ¿qué es lo que va a recibir? Estos dos hidrogeniones. Entonces, se convierte en NAD reducido. En este otro caso, está como NAD oxidado. Y lo que va a hacer entonces esta coenzima reducida es recibir hidrogeniones transformándose en una coenzima reducida más un hidrógeno, y el sustrato como queda oxidado. El alcohol, por ejemplo, un momentito por favor, participa en esa reacción. El alcohol, por ejemplo, como les decía, en su proceso catabólico oxidativo, utiliza el NAD. Entonces, si aquí ponemos el etanol se va a oxidar a acetaldehído por la enzimita alcohol deshidrogenasa. Y la enzima aquí se llama alcohol deshidrogenasa. Entonces, esta molécula se cataboliza en el hígado en mayor proporción, casi en un 90% ahí, y es mediante esta reacción, una de las reacciones que transforma el etanol en acetaldehído, alcohol deshidrogenasa. ¿Y qué está saliendo de esta reacción? Sale el NAD reducido. Tal vez aquí aprovechar un poquito porque el alcohol se va más a la síntesis de ácidos grasos y produce hepatopatías hígado graso. Es porque esta molécula tiene también una regulación a nivel del ciclo de Krebs, la inhibe. Al inhibir el ciclo de Krebs, entonces estamos haciendo de que todo el producto degradativo de esta molécula vaya a la síntesis de ácidos grasos, se esterifican con el glicerol y esto produce los triglicéridos. Entonces, es una coenzima muy importante que participa en varios procesos metabólicos, participa en la degradación de ácidos grasos, principalmente a nivel degradativo, ¿no? En la degradación de carbohidratos, en la vía glucolítica, en el ciclo de Krebs. También participa en la degradación de proteínas, en esas reacciones donde se llevan a cabo procesos de deshidrogenación. Y otra coenzima que se genera a partir de la nicotinamida es el NADPH, nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, y en este caso está como coenzima reducida,
Como ya dije, esta se produce en la vía de las pentosas y su función es participar en procesos reductivos y los procesos biosintéticos son reductivos. También, entre sus funciones, es una fuente de ADP ribosa. ¿Para qué sirve? Para ese proceso, cuando una proteína se transcribe, tiene que sufrir modificaciones y una de ellas es la ADP ribosilación. Entonces, la fuente de ese proceso es esta coenzima, ¿ya? También el ADN se puede poliadenilar, sobre todo, y a nivel de las ribonucleoproteínas, en realidad, están involucradas en ese proceso de reparación de esta molécula cuando hay cambios, mutaciones o transformaciones. También tiene un papel muy importante en la regulación intracelular del calcio. Sabemos muy bien que calcio es un segundo mensajero, por tanto participa en procesos de señalización celular y sobre todo a nivel de la respuesta de neurotransmisión, es decir, su principal función del calcio aquí va a ser la exocitosis de neurotransmisores y también participa en el metabolismo de las hormonas esteroideas. No olvidemos que las hormonas esteroideas vienen del colesterol y estas, para activarse, tienen que sufrir procesos de hidroxilación y en esos procesos también participa esta coenzima, ¿ya? Importante, entonces, para mantener el equilibrio químico a nivel de ¿dónde? Del sistema nervioso. ¿Qué produce? ¿Qué enfermedad produce su deficiencia? Se conoce con el nombre de pelagra. La deficiencia del triptófano, ese aminoácido que es precursor de niacina, o la niacina, en realidad va a generar esta patología. Y en las mujeres es más prevalente, casi la doble cantidad en relación a los hombres sufre esta patología. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que esa coenzima participa en esos procesos oxidorreductivos en varias vías metabólicas y puede haber un proceso de inhibición de ese metabolismo de transformación del triptófano en esta coenzima y por tanto vamos a afectar sobre todo la producción de estrógenos a nivel de las mujeres, ¿no? Como una molécula muy importante en el organismo, sobre todo como antioxidante. Esta enfermedad se conoce como las 3Ds. ¿De dónde viene esto? De la dermatitis, diarrea y demencia. Por eso se conoce como la enfermedad de las 3Ds, porque produce estos procesos: diarrea, demencia, dermatitis, y sobre todo la dermatitis es fotosensible, ¿ya? Puede ir progresando si la deficiencia continúa, inclusive generar una psicosis depresiva, y esto puede ser inclusive fatal, ¿ya? Se ha visto que en la antigüedad, sobre todo, se consumía mucho maíz, ¿no? Y el maíz es deficiente en triptófano. Entonces, esas dietas ricas en maíz, donde no se consume otros alimentos, genera esta patología. Podemos observar también deficiencias a nivel de alcohólicos. ¿Por qué los alcohólicos? Porque el alcohol genera daño a nivel intestinal, esos procesos inflamatorios, y por tanto trastornos en el proceso de absorción, ¿no? Y esto va a hacer de que no se absorba aminoácidos, no se absorba el triptófano y no se absorba también esta vitamina que proviene de la alimentación. Hay una enfermedad, la enfermedad de Harnur, que en realidad el defecto genético es una mutación a nivel del transportador de qué aminoácido, del triptófano. Entonces, esta enfermedad de Harnur está ligado a que ese transportador que absorbe el triptófano a nivel intestinal
no está funcionando porque hay una mutación, ¿ya? O también, por eso decimos, el defecto en el síndrome de mala absorción, y puede haber también fracaso en el mecanismo de resorción renal, porque el triptófano se puede reabsorber juntamente igual que las proteínas a nivel renal. Entonces, en estas situaciones puede darse esta enfermedad. El síndrome carcinoide puede producirse, es un tumor a nivel hepático. Este tumor está generado en las células enterocromafines y en realidad es por el exceso de serotonina. La serotonina viene por descarboxilación del triptófano, es un neurotransmisor, la 5-hidroxitriptamina, ¿ya? ¿Qué manifestaciones clínicas produce eso? Como vemos aquí, se está observando dermatitis, ¿no? Casi generalizada. Puede haber lesiones a nivel del sistema nervioso, porque no olvidemos, el sistema nervioso utiliza energía, mucha energía para esos procesos de neurotransmisión. Y como esta vitamina participa en la generación de energía, entonces vamos a tener problemas como ansiedad, depresión, insomnio, hasta demencia, ¿ya? También se pueden observar a nivel gastrointestinal lesiones, hay diarreas, los problemas de indigestión, inclusive se siente a nivel de recto los picores, la lengua se engruesa, hay llagas bucales. Y el exceso también es tóxico. Sobre todo puede dar lugar a una hiperglucemia, a una dilatación a nivel de vasos, generar irritación en la piel, producir rubor, generar erupciones cutáneas, úlceras pépticas y a nivel hepático también generar daño hepático, ¿ya? Vamos a pasar ahora a explicar a la vitamina B5. Esta vitamina también recibe el nombre de ácido pantoténico y como vemos acá, la estructura del ácido pantoténico está constituida por una adenosina. Si nosotros observamos, esta es una adenosin trifosfato porque la adenina está unida a la ribosa, un grupo fosfato, 2 y 3. Entonces, la estructura de esta coenzima está constituida por ese nucleótido de adenosina. El ácido pantoténico que deriva de esta vitamina B5 y la cisteamida, este tiene el grupo sulfidrilo. Algo muy importante que recalcar, esta coenzima participa en muchas reacciones en el metabolismo del ciclo de Krebs, por ejemplo, en la transformación de piruvato acetilcoenzima. Es importante esta vitamina en esos procesos de descarboxilación oxidativa que llevan a cabo esas reacciones. Y puede existir una intoxicación con metales pesados y esto es tóxico, son venenos. ¿Por qué? Porque los metales, estoy hablando del plomo, del aluminio, el mercurio, entre otros, estos van a ir a unirse desplazando al hidrógeno e inactivando a esta coenzima, ¿ya? ¿Por qué? Porque el centro activo de esta coenzima es este grupo sulfidrilo-tiol. Y al unirse a esos metales, entonces, estos la inactivan y, por tanto, vamos a tener problemas metabólicos, ¿no? Sobre todo, de igual manera, a nivel de la producción de energía. Pantos quiere decir en todas partes, entonces deficiencias de estas vitaminas casi no existen. Como vemos, encontramos en los huevos, en los cereales, en las carnes, en las legumbres, el brócoli, el repollo tiene ahí, tenemos a la ajonjolí, los cereales, sobre todo las lentejas, como fuentes de esta vitamina. Los requerimientos diarios son 5 a 10 miligramos por día.
¿Qué funciones cumple? Participa en el metabolismo, principalmente de carbohidratos, también de proteínas y de grasas. Sobre todo a nivel de las grasas, acarrea los grupos acilo. Cuando decimos grupos acilos, son los ácidos grasos, ¿ya? La proteína ACP sería la acarreadora de esos grupos acilos y en su composición necesita de esta coenzima. También puede trasladar grupos acetilo y el piruvato cuando se transforma en el grupo acetilo se une a la coenzima y produce esa molécula que se conoce como acetilcoenzima y es la molécula central del metabolismo, ¿ya? Entonces, la reacción de la piruvato deshidrogenasa es la que transforma el piruvato en piruvato en acetilcoenzima y la enzima que cataliza esta reacción es esta, la piruvato. Es un complejo donde participa la tiamina como cofactor, participa la B2 como cofactor, participa en este caso la B3 y también la coenzima y el ácido lipoico también participa en este complejo. Como les decía, la molécula central del metabolismo es acetilcoenzima y esta reacción necesita de NAT oxidado y sale como NAT reducido porque se lleva a cabo una descarboxilación oxidativa, es decir, hay una pérdida de un carbono como dióxido de carbono, por eso el nombre de descarboxilación oxidativa. Es parte del ciclo de Krebs, ya hemos mencionado en 3 reacciones, también participa en la síntesis de ácidos grasos, en los procesos de beta oxidación de los ácidos grasos y sobre todo a nivel de acetilaciones, ¿no? Y porque hemos dicho, esta vitamina transporta esos grupos acetilo. Participa en la síntesis de colesterol. La reacción que hace rato les había mencionado, entonces, el piruvato se transforma en acetilcoenzima por ese complejo que está constituido por 3 enzimas que se llama como piruvato deshidrogenasa. Y podemos ver acá, está participando la tiamina pirofosfato, la B1, FAT, que viene de la riboflavina, NAT, que viene de en este caso de la vitamina B3 y la coenzima A, que ya hemos explicado, es parte de el ácido pantoténico, ¿no? De esta vitamina. Entonces, en esta reacción, lo que nosotros estamos viendo, hay un proceso de descarboxilación, esta molécula de 3 carbonos, que es el piruvato, va a pasar a una molécula de 2 carbonos, conocida como acetilcoenzima A. Entonces, en esta reacción, como vemos acá, hay una pérdida de este grupo carboxilo y en este proceso hay reacciones de oxidorreducción y esta vitamina participa colaborando a esta enzima que es un complejo. Ya hay muchas reacciones en el organismo que van a estar asociadas a que sean transportadas por la coenzima A. Por ejemplo, los tioéster de coenzima A, acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, succinilcoenzima en el ciclo de Krebs, acilcoenzima. Cuando digo acilcoenzima estoy hablando de los ácidos grasos. Entonces también participa en la síntesis de varias hormonas esta coenzima, como la síntesis de adrenalina, la síntesis de insulina y en el metabolismo del hierro. Por tanto, va a tener también una función importante en la respuesta inmunitaria. Y las deficiencias son raras, pero puede existir. Vemos acá esta persona sobre todo está, ¿cómo se llama?, incapacitada. ¿Eso por qué? Porque genera neuritis periférica,
ese problema de degeneración neuromuscular, hay depresión mental, hay cansancio y fatiga. Se siente el síndrome de los pies que queman, ¿no? Hay ardor a nivel de los pies. A eso se conoce como melalgia. Se puede observar a nivel intestinal problemas de gastritis, enteritis y la manifestación, un dolor abdominal. Pueden haber náuseas. Hay dermatitis, hay pérdida de cabello, alopecia, pérdida del apetito, puede existir hiperkeratosis, hay descamación, se despigmenta el pelo, puede haber anemias, insomnios, alergias. Casi hemos dicho que es raro este problema, ¿no? Y en el caso de que esas deficiencias sean más serias, puede generar inclusive insuficiencia renal, encefalopatía hepática y deficiencias a nivel de las hormonas esteroideas, porque hemos indicado que participa en la síntesis de estas. ¿Hay alguna consulta, pregunta, chicos, hasta acá? ¿No? Vamos a continuar entonces con la vitamina B6. Puede estar en tres formas, como piridoxina, piridoxal y piridoxamina. ¿Y cómo se activa? A nivel hepático por ese proceso de fosforilación. Y la forma activa, como vemos aquí, esta piridoxina se está fosforilando y esto ocurre en el hígado transformándose en esa coenzima activa, piridoxal fosfato, ¿ya? Entonces, estas tres formas que existen, vemos ahí el anillo de la piridoxina, acá está como piridoxal, vemos que este grupo alcohólico está como grupo aldehídico y piridoxamida unido a una amina, ¿no? De ahí el nombre. Entonces, esta vitamina, sobre todo, participa a nivel del sistema nervioso, porque en esas reacciones generadoras de aminas biógenas en el sistema nervioso, que son reacciones de descarboxilación, participa esta vitamina. ¿Y cuáles son las fuentes? Sobre todo encontramos en la carne, en el pescado, en los frutos secos, almendras, en las nueces, en los cereales, en el plátano, en la avena. Vemos ahí el tomate también, es rica en esta vitamina. ¿Cuánto necesitamos diariamente? 1,5 a 2 miligramos día, y en el embarazo se requiere un poco más, 2,5 miligramos día, y en niños 1 miligramo. Como ya dije anteriormente, esta coenzima participa en el metabolismo principalmente de aminoácidos. No olvidemos varios aminoácidos, el triptófano por descarboxilación que genera serotonina, la histidina por descarboxilación que genera histamina, que genera por descarboxilación la dopamina. Entonces hay muchas reacciones de descarboxilación que usan como cofactor a esta vitamina. Por tanto, en la síntesis de neurotransmisores es muy importante, como mencionamos acá, la serotonina, la histamina, la dopamina, la noradrenalina. La adrenalina estaría allí también como parte de ese proceso de descarboxilación que se genera, ¿no? Es un cofactor de las transaminasas, ¿ya? La GOT, la GPT o la AST-ALT, esas enzimitas que son marcadores de función hepática, también utilizan como cofactor esta vitamina. Las reacciones de desaminación que generan, por ejemplo, glutamina se desamina en glutamato, asparagina en aspartato, en esas reacciones participa esta vitamina B6. Y como hace rato ya dije, en esos procesos de descarboxilación también es importante, y en la gluconeogénesis, cuando no hay glucosa en el organismo y no estamos consumiendo alimentos, nuestro cuerpo sintetiza glucosa a partir de
aminoácidos. Entonces, en esos procesos gluconeogénicos también es importante la participación de las transaminasas o hay procesos, en este caso, de descarboxilación que se llevan a cabo, ¿ya? Entonces, eso a nivel de lo que es el metabolismo del glucógeno, esta enzimita, la glucógeno-fosforilasa, es la que participa en el proceso de degradación del glucógeno y es su cofactor. Normalmente el glucógeno se degrada cuando hay hipoglicemias para generar glucosa, ¿no? Entonces es una vitamina que colabora en ese proceso degradativo del glucógeno. También, como ya participa en la síntesis de hormonas esteroideas. Tiene una función en remover el complejo hormona-receptor, porque no olvidemos que las hormonas en ese proceso de señalización que llevan a cabo, pues actúan uniéndose a un receptor y para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Y no olvidemos que sobre todo a nivel de las hormonas esteroideas, estas van a expresarse a nivel de genes, ¿no? Llevando a cabo ese proceso de estimulación de la transcripción. También participa en la formación del heme esta vitamina y la deficiencia puede estar relacionada con las anemias, ¿no? Sobre todo a este nivel estoy hablando de la anemia ferropénica. Y también tiene una función a nivel inmunitario porque participa en la producción de los anticuerpos. Entonces, varias funciones de esta vitamina. Las deficiencias normalmente pueden generar anormalidades en el metabolismo del triptófano, de la metionina. Ya hemos dicho, el triptófano es importante para la producción de serotonina. Podemos observar dermatitis, vemos la talla es baja, hay retardo en el crecimiento, pueden generarse convulsiones por la deficiencia de esta, porque estamos teniendo defectos a nivel de la neurotransmisión, náuseas, andrógenos de la vitamina D, esas, en este caso, hormonas esteroideas. También puede incrementar la deficiencia, la sensibilidad a la acción de las hormonas esteroideas, sobre todo las generadoras de cáncer. Estoy hablando de la progesterona, los estrógenos. También predisponer al cáncer de próstata, ¿no? Por ese problema de la síntesis de testosterona y las hormonas sexuales. Puede existir, como ya dije, participa en el metabolismo de aminoácidos, entonces trastornos a este nivel. Y cuando está en exceso, esto genera neuropatía sensitiva. Evidentemente, las ingestiones que tienen que ser altas, superiores a 200, a 100 miligramos, y esto también puede generar daño neurológico. ¿Cómo evaluamos el estado de esta vitamina? Mediante el ensayo de las transaminasas. Ya hemos visto que es un cofactor de estas enzimas, entonces a nivel de los eritrocitos, el fosfato de piridoxal añadido se puede expresar como un coeficiente de activación. Entonces podemos medir el estado de esta vitamina mediante ese ensayo. O en la actualidad, y hay muchos kits que pueden medir las concentraciones plasmáticas de esta vitamina. Vamos a pasar a la biotina, la B8, conocida también como vitamina H y B7. Vemos aquí este anillo imidazol que existe en el triptófano, existe en la histidina, ¿no es cierto? Es parte de esta vitamina de la biotina, ¿ya? Es una vitamina, bueno, tal vez no se podría llamar vitamina porque también es producida por la flora intestinal y actúa sobre todo en esas reacciones que catalizan esas enzimas que se conocen como carboxilasas. Entonces, en los procesos de
carboxilación es la coenzima de estas vitaminas. Porque, ¿cuál es su función? Transportar el dióxido de carbono. Como vemos acá, se une a este nivel, esta molécula, entonces sería transportadora del dióxido de carbono, importante para esos procesos de carboxilación. En la síntesis de ácidos grasos, la enzimita que regula este proceso es esta acetilcoenzima carboxilasa. Su nombre lo dice. ¿Qué está haciendo? A partir de la acetilcoenzima, sintetizando ácidos grasos, incorporando estos carbonos y genera malonilcoenzima en esa reacción a través de esta enzima y necesita el dióxido de carbono en estos procesos. La piruvato carboxilasa es una enzima que participa en la gluconeogénesis, transforma el piruvato en oxalacetato, entonces también es un proceso de carboxilación, la reacción que cataboliza. Propionil carboxilasa es una enzima que participa en el metabolismo del propionato. Este viene de la degradación de ácidos grasos de cadena impar. Metilcrotonilcoenzima carboxilasa. Entonces, varias enzimas que hacen ese proceso de carboxilación utilizan esta coenzima. También esta vitamina es coenzima de las desaminasas, ¿ya? Por ejemplo, el ácido aspartico puede llevar a cabo ese proceso de desaminación y transformarse en oxalacetato, como el glutamato transformarse por desaminación en alfa-acetoglutarato. Entonces también a nivel del aminoácido serina y treonina pueden participar en esos procesos de desaminación. Las fuentes encontramos en las vísceras, el hígado, el riñón, en la yema de huevo, hay a nivel de las verduras, las vainitas, el maíz tiene, el maní, el ajonjolí, entonces también el sésamo, las lentejas son fuentes de esta vitamina. ¿Qué necesitamos como requerimientos? 2 miligramos por día. En mujeres embarazadas un poco más, 2,5 miligramos por día, y en niños 1 miligramo. Como ya dije anteriormente, entonces participa en esas reacciones de carboxilación, en el metabolismo de proteínas, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de grasas. Participa en la formación del hemo, por tanto en la formación de hemoglobina. También tiene una función de regular el ciclo celular. Sobre todo actúa a nivel de las proteínas nucleares en la división celular. También participa en la obtención de energía a partir de glucosa. Con el ácido fólico y el ácido pantoténico, no olvidemos el ácido fólico, muy importante para la síntesis de nucleótidos, ¿no?, del ADN. También importante para que las uñas se mantengan en buen estado, la piel, el cabello esté sano. Su deficiencia puede producir caídas, alopecia. Y para prevenir esa complicación de la diabetes, que es la neuropatía diabética, también. Entonces, su función mantiene un poco la glucemia. Sabemos muy bien que en los diabéticos la glucosa se incrementa, ¿no?, por deficiencia principalmente de insulina. Las deficiencias, como vemos acá, generan dermatitis, hay alopecia, cansancio, fatiga a nivel de las uñas, como podemos ver ahí, se vuelven las uñas aquebrantadas, puede haber alteraciones a nivel del sistema nervioso, por tanto una serie de manifestaciones como depresión, ansiedad, insomnio, alucinaciones, puede observarse náuseas, vómitos. Algo que puede ir generando la deficiencia de biotina es el consumo de huevos crudos.
a nivel de la clara de huevo hay avidina y la avidina impide la absorción de esta vitamina. Eso también puede generar deficiencias y esas manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar por su deficiencia. Vamos a hablar de la vitamina B9 ahora. Estoy hablando del ácido fólico, el pteroilglutamato, que en realidad vemos ahí está constituido por el glutamato, el para-aminobenzoato y 6-metilpteridina, ¿ya? Esta molécula que acabo de mencionar contiene estos componentes y es el tetrahidrofolato. ¿De dónde viene este tetrahidrofolato? Viene de la reacción del ácido fólico. Entonces, el ácido fólico, vemos acá por un proceso reductivo, nuevamente qué coenzima está participando ahí, el NADPH, a través de la dihidrofolato reductasa, su nombre lo dice, que está generando un proceso de reducción del ácido fólico y en que transforma en el dihidrofolato. Vemos acá, esta coenzima lo que está haciendo es entregar hidrogeniones, ¿ya? Y nuevamente vamos a ver un proceso reductivo donde participa esta coenzima, transfiriendo esos hidrogeniones, y a través de la dihidrofolato reductasa, ¿qué está haciendo esta enzimita? Incorporando nuevamente estos dos hidrógenos. Y la molécula quedaría como tetrahidrofolato, ¿ya? Entonces, está constituido por, como ya dije anteriormente, por la pteridina, el ácido para-aminobenzoico y el glutamato a nivel de lo que es la estructura de esta biomolécula. ¿Cuáles son las fuentes? Como podemos observar, el pescado está en los mariscos, en las carnes, sobre todo carne de cerdo, carne de res, en las aves encontramos en los granos, en las legumbres, la papa también tiene alto contenido de ácido fólico, ¿ya? En las hortalizas, sobre todo de color verde, estoy hablando de las espinacas, de los espárragos son fuentes. ¿Cuánto requerimos al día? 0,4. En adultos y en embarazadas un poco más, 0,5, y en la lactancia 0,6 miligramos. ¿Por qué? Porque esta vitamina participa en la síntesis de purinas y de la pirimidina de timina, importante para la síntesis de ácidos nucleicos. Su función es acarrear carbonos bajo dos formas, como formil tetrahidrofolato y como metil tetrahidrofolato. Entonces, incorpora esos carbonos en la biosíntesis de las purinas y es importante para esos procesos biosintéticos. Puede formarse a partir del metilén tetrahidrofolato, o sea, ese proceso de metilación del tetrahidrofolato puede llevarse a cabo a través de la serina. La serina, cuando se transforma en glicina, se desmetila y ese grupo metilo es transferido al tetrahidrofolato, produciendo entonces el metil tetrahidrofolato. La glicina también puede descarboxilarse cuando se degrada y es la que transfiere ese grupo metilo. La histidina, la colina, entonces estarían encargadas de producir esa molécula metileno o metil tetrahidrofolato. Como vemos acá en la reacción, entonces, como ya dije, la serina, la glicina, la histidina, el formaldehído, el formato, lo que hacen es transferir al tetrahidrofolato el carbono y producir el metil tetrahidrofolato, o transferir el grupo formilo y producir el formil tetrahidrofolato. Entonces, dos reacciones que permiten de que esta biomolécula entre como metil tetrahidrofolato o formil tetrahidrofolato. El metil tetrahidrofolato, ¿para qué sirve?
para la síntesis de serina, ¿a partir de qué? A partir de glicina. Para la síntesis de la pirimidina de timina, timidin monofosfato. ¿Para qué sirve esto? Para la síntesis del ADN. Metil tetrahidrofolato para la síntesis de metionina. El formil tetrahidrofolato para la síntesis de purinas, ¿no? Importante. Para producir la formilmetionina, también importante esta biomolécula. Entonces, podemos indicar que muchos aminoácidos, la síntesis de serina a partir de glicina, la síntesis de purinas, necesitan de ácido fólico y la carboxilación de la biotina también requiere del ácido fólico, ¿ya? Entonces, importante en la síntesis de aminoácidos y la síntesis de ADN a RNA y, por tanto, los aminoácidos importantes ¿para qué? Para la síntesis de proteínas. ¿Qué funciones cumple ese nivel? Participa en la síntesis de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, transporta los carbonos para la síntesis de LEM, en la síntesis de hemoglobina. Ya les dije hace rato, importante para la síntesis de purinas para la síntesis de ácidos nucleicos, por tanto, participa en la reproducción y crecimiento celular. También participa en la síntesis de tiamina. Y el defecto de esta vitamina produce defectos en el túbulo neural, generando la espina bífida y anencefalia. Cuando las madres embarazadas tienen deficiencia de esta vitamina. También importante para la estimulación de ácidos grasos digestivos, ¿ya? Sus deficiencias, por tanto, hemos visto que participa en la síntesis de LEM, va a producir anemias. ¿Qué tipo de anemia? Macrocítica, megaloblástica. Vemos ahí esos eritrocitos grandes, enormes. ¿Por qué? Porque la deficiencia va a bloquear la síntesis de ADN. Sabemos muy bien que la síntesis de ADN se lleva a cabo en la fase S del crecimiento, ¿no? Entonces, repito, la deficiencia, ¿qué tipo de anemia está produciendo? Macrocítica. Van a haber trastornos también digestivos intestinales, la lengua se enrojece por la deficiencia de esta vitamina y va a haber predisposición a que tengamos más rápidamente lastimaduras. En el caso de anemias macrocíticas, importante la administración de esta vitamina, ¿no? También en cánceres, en estomatitis y en leucemias. Bueno, inhibidores del metabolismo del folato se usan en quimioterapia, es decir, anticancerígenos, citostáticos. Esta molécula también actúa como, ¿cómo se llama? Como citostática. Estoy hablando del metotrexato. ¿Cuál es la función de esta molécula? Inhibir a la dihidrofolato reductasa. Ya vemos acá, entonces, la dihidrofolato reductasa es inhibida por el metotrexato y lo que estamos haciendo en este caso es evitar la formación del tetrahidrofolato, que es muy importante para la síntesis de timina. En este caso, ¿de dónde viene la desoxitimidin monofosfato? De desoxiuridin monofosfato. Este nucleótido va a transformarse en desoxitimidin monofosfato mediante la reacción de la timidilato sintasa. Esta enzima, entonces, en esa reacción,
que está generando necesita del tetrahidrofolato, como metilen tetrahidrofolato. Entonces, esta molécula va a ser la transportadora de este grupo metilo, como vemos acá, y va a metilar a la desoxiuridin monofosfato, transformando en desoxitimidin monofosfato. Entonces, al evitar el metabolismo del ácido fólico inhibiendo a la dihidrofolato reductasa, esta molécula se utiliza como anticancerígeno citostático para el tratamiento de las artritis, esos problemas autoinmunes. Y otra molécula que inhibe a esta enzima es el 5-fluorouracilo. La timidilato sintasa va a ser inhibida por esta molécula, que también tiene usos como anticancerígeno en el tratamiento de las quimioterapias, ¿no? Y las sulfonamidas, en realidad, a nivel de lo que es el metabolismo del ácido fólico bacteriano, viene del PABA, ¿no es cierto? El ácido paraminobenzoico más el dihidropteroato difosfato. Y esto va a ir a producir el ácido dihidropteroico a nivel de las bacterias. Las sulfas inhiben a la dihidropterato sintasa, entonces va a inhibir la formación de esto, porque esta molécula luego es importante para la producción del dihidrofolato, que posteriormente por la dihidrofolato reductasa se transforma en tetrahidrofolato. Otro antifolato a nivel de esta reacción, igual que el metotrexato, hemos dicho, inhibe esta enzima, el trimetoprim también lo hace. ¿Qué es lo que está haciendo? Inhibiendo a la enzima y por tanto la reducción del dihidrofolato en tetrahidrofolato. Ya hemos explicado esta, es muy importante para la síntesis de no solo de timina, también de purinas, y esto para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces podemos mencionar como antifolatos, en resumen, al metotrexato, al trimetoprim, a las sulfonamidas, y la pirimetamina es un antipalúdico, también inhibe a esta reacción. Haciendo eso, entonces, ¿qué estamos inhibiendo? La síntesis principalmente de ácidos nucleicos, ¿ya? Vamos a pasar para terminar a la vitamina B12, la cobalamina. Esta sí se sintetiza a nivel intestinal por los microorganismos, por ese proceso de fermentación bacteriana que llevan a cabo las bacterias, ¿ya? En este caso, E. coli es importante para la síntesis de la vitamina B12. Podemos encontrar en alimentos de origen animal, los vegetarianos estrictos veganos tienen deficiencia de esta vitamina porque exclusivamente encontramos en alimentos de origen animal, ¿ya? Entonces, en su estructura, este es el cobalto, y está adicionado a esos anillos de ¿cómo se llaman? El anillo tetrapirrólico, ¿no? Vemos ahí entonces 4 pirroles, que en este caso no están unidos al hierro, sino al cobalto. Este es el anillo de la corrina de esta vitamina, ¿ya? Por eso el nombre de cianocobalamina. Y tiene también el desoxiadenilato en su estructura. Entonces, puede estar unida al cianuro y producir cianocobalamina, puede estar unido al grupo hidroxilo y producir la hidroxicobalamina, al agua, aquacobalamina, al grupo metilo, metilcobalamina, o a la adenosina y producir adenosylcobalamina. Ya, entonces, justamente este grupo adenosilo se une a ese nivel produciendo esta vitamina adenosylcobalamina, o a ese nivel unirse el cianuro, el oxidrilo, el agua, y dar lugar a esas vitaminas. La forma en realidad que se utiliza a nivel de los comprimidos es la cianocobalamina.
y está abundantemente en el hígado, ¿no? En 3 formas: metilcobalamina, adenosilcobalamina e hidroxicobalamina. Algo muy importante para el metabolismo, la ingestión de esta vitamina requiere de una proteína que la transporta desde la boca, porque es secretada a nivel de la saliva, y estoy hablando de la cobalofilina. Importante el transporte entonces de esta vitamina a través de esa proteína. Y a nivel de lo que es el intestino, en la mucosa gástrica se produce el factor intrínseco. Y este factor intrínseco es muy importante para que esta vitamina se una, y a través de esa interacción a nivel del enterocito, entonces este transportador permita el transporte a través de esa molécula que está encargada de la absorción de esta vitamina. Y la transcobalamina 2 sería luego posteriormente la proteína que se encargue de transportar esta vitamina hacia la sangre y otros tejidos o llevarla hacia el hígado. Entonces, en su activación o la absorción de esta vitamina B12 requerimos de estas proteínas, ¿ya? Repito, la cobalofilina es la proteína a la cual se tiene que unir a nivel de la saliva, de la boca, ¿ya? Y ser luego transportada por interacción con ese factor intrínseco para su absorción a nivel intestinal. Se almacena algo en el hígado y se puede excretar por las heces fecales. Tiene una circulación enteropática. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se absorbe ingresa al hígado, y a partir de a través del sistema porta, se va a ir repartiendo a los diferentes tejidos. A nivel de su excreción, esta se excreta por la bilis. Si bien hemos dicho el complejo B se excreta a nivel de la orina, pero en este caso esta vitamina se excreta juntamente con la bilis. ¿Cuáles son las fuentes? Las carnes rojas, encontramos en la carne de pollo, en los huevos, en el pescado, encontramos en la leche, sus derivados, en las almejas, sardinas, mariscos. Es una buena fuente de esta vitamina. ¿Qué requerimientos necesitamos? 1,5 a 2,4 gramos por día. Entonces, las reacciones en las que participa esta vitamina: en la síntesis de metionina. La homocisteína, este es un aminoácido esencial, si bien no se lleva a cabo en nuestro organismo, pero sí se lleva a cabo en las plantas, por ejemplo. La homocisteína, por la metionina sintasa, usando como cofactor la vitamina B12, y además necesitamos del tetrahidrofolato. Esta molécula se va a transformar en metionina, que está viendo, como vemos aquí, un proceso de carboxilación. ¿Cuál es esa coenzima que transporta los grupos metilo? El metil tetrahidrofolato en esta reacción. Entonces, es parte de la síntesis de metionina, colaborando a la metionina sintasa. La S-adenosilmetionina se produce en esta reacción, por tanto, es importante para muchos procesos de la producción, por ejemplo, de ATP, trifosfato de adenosina, muy importante, porque ¿cuál es su función? Transferir los grupos metilo, y varias reacciones en el cuerpo necesitan de esto. Por ejemplo, la creatinina necesita de esta molécula porque hay procesos de metilación. Fosfatidilcolina, la
La epinefrina, por ejemplo, viene de la noradrenalina por un proceso de metilación y es esta molécula la que transfiere ese grupo metilo. La melatonina, la metilación de nucleótidos, la metilación del ADN requieren entonces de esta vitamina. El déficit de la B12 va a permitir una acumulación del metil tetrahidrofolato y sabemos muy bien que esto va a ir a generar una depresión del tetrahidrofolato, generando entonces un problema a nivel de lo que es la replicación, la síntesis del ADN. La homocisteinuria viene a ser el incremento de esta molécula y se ha visto en la actualidad es un marcador de problemas cardiovasculares. Entonces, genera un riesgo aterogénico, predisposición a la trombosis, a la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque se ha visto que genera enfermedades cardiovasculares, un incremento por esto de generar los trombos, incremento de la hipertensión arterial y problemas neurológicos, ¿no? Entonces, vemos que esta vitamina también participa en la reacción de la metilmalonilcoenzima A mutasa, ¿ya? Entonces, esta enzimita está transformando el metilmalonilcoenzima A en succinilcoenzima A. Es un proceso que se lleva a cabo sobre todo en el catabolismo de los aminoácidos ramificados. ¿Cuáles son? La valina, isoleucina y entonces en esta reacción, el metabolismo, la deshidrogenasa va a utilizar esta vitamina B12 como cofactor. Y la leucina aminomutasa también. ¿Para qué es importante esta reacción de la metilmalonilcoenzima mutasa? Porque la acumulación de esta, por la disminución de esta biomolécula, de esta vitamina, va a ir a generar entonces defectos a nivel de la vaina de mielina, ¿no? Entonces, alteraciones a nivel neurológico. ¿Cómo podemos evaluar a esta vitamina? Midiendo el ácido metilmalónico a nivel de la orina. Y podemos saber en qué estado está la concentración de esta vitamina. ¿Qué funciones cumple? Por tanto, participa en la formación de glóbulos rojos, es decir, en la eritropoiesis, la síntesis de purinas, por tanto, en la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Qué ácidos nucleicos? ADN, ARNA, participa en la síntesis de proteínas. ¿Haciendo qué cosa? Ya hemos visto, porque producimos el metil tetrahidrofolato, ¿no? Y esta molécula es la que está participando en los procesos de metilación. A nivel del sistema nervioso, importante para mantener la vaina de mielina. También importante para la síntesis de neurotransmisores. Importante en la degradación de ácidos grasos, en la beta-oxidación. Mantiene a nivel muscular la reserva energética porque participa en el metabolismo de la creatina. No olvidemos, esa proteína es la que almacena los grupos fosfato a nivel muscular. También participa en el metabolismo de la colina y en la respuesta inmune y necesaria para el metabolismo del ácido fólico. Esa dihidrofolato reductasa, como hace rato indicamos, transforma el hidrofolato en tetrahidrofolato, necesita como cofactor la vitamina B12. Por tanto, esto está ligado a la anemia perniciosa. ¿Cuál podría ser la causa en este caso? Sobre todo, deficiencia del factor intrínseco. Esa proteína que se requiere para la absorción de la vitamina B12 a nivel intestinal
y puede generar entonces su deficiencia, anemia, esta anemia perniciosa, y también defectos a nivel de la síntesis de mielina, generando entonces una degeneración neurológica y degeneración a nivel de la médula espinal. También está ligada, hace rato ya explicamos, deficiencia de ácido fólico que produce anemia megalobástica, y hemos explicado que esta vitamina es su cofactor de la dihidrofolato reductasa. Entonces, puede generar, en este caso, deficiencias en la síntesis de ADN, de la síntesis de timina y de purinas. Puede haber bloqueo en el metabolismo del ácido fólico y eso da lugar a glóbulos rojos malformados que se observa a nivel de la placa, glóbulos rojos hipocrómicos, ¿no? Entonces, no olvidemos, los glóbulos rojos son importantes transportadores de oxígeno para los diversos procesos metabólicos, y como manifestaciones va a haber astenia, taquicardia y disnea. Su deficiencia que produce alteraciones a nivel del sistema nervioso. Puede haber homocisteinurias, incremento de esa biomolécula que va a predisponer a problemas cardiovasculares, acidurias metilmalónicas porque participa en el metabolismo de esta biomolécula. Puede generarse entumecimientos y hormigueo a nivel de las extremidades. Cuando nosotros sentimos esa manifestación es sobre todo por deficiencia de esta vitamina B12. Puede también observarse problemas a nivel menstrual y, como vemos aquí, las úlceras a nivel de la lengua se observan por esta deficiencia. Muchas reacciones donde usan el tetrahidrofolato, entonces podemos resumir: la norepinefrina se transforma en epinefrina por un proceso de metilación y la molécula que está incorporando ese grupo metilo es la S-adenosilmetionina. Lo mismo en la formación de creatina, guanidinoacetato se metila por la S-metiladenosina y se transforma en creatina. Los nucleótidos, cuando se metilan, por ejemplo, el uracilo puede transformarse en timina por ese proceso de metilación, ¿no? Entonces, varias reacciones donde podemos observar, por ejemplo, la serotonina acetilada se metila y se transforma en melatonina. Vamos a terminar con la vitamina C, el ácido ascórbico, y tengo todavía unos minutitos para esto. Entonces, la función, como ya hemos mencionado, en estrés oxidativo de esta vitamina C es participar en los procesos como antioxidante. ¿Por qué? Porque esta vitamina, el ácido ascórbio, el ascorbato, vemos acá, entonces, esta vitamina, ¿qué es lo que está atrapando o liberando en este caso? Este hidrógeno y transformándose en una monodihidroascorbato y perdiendo este otro hidrógeno y transformándose en dihidroascorbato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad la forma activa para producir evitar el estrés oxidativo? Es atrapar hidrogeniones a este nivel y, por tanto, o a este otro, evitar la formación de radicales libres. Esta vitamina, como todas las vitaminas, no se sintetizan en el organismo, por tanto, tienen que ser aportadas desde la dieta, ¿ya? Es incolora, ligeramente amarillenta y tiene ese sabor ácido, está en los cítricos, el limón, la naranja, tienen alto contenido el pomelo de vitaminas, el tomate, las frutillas, el pimentón, la papa también, los brócolis tienen alto contenido de vitamina C. ¿Qué requerimientos necesitamos? 60 a 100 miligramos por día. Y
Su función, ¿cuál es? Donar esos equivalentes reductores, es decir, hidrogeniones. Y cuando hace eso, se oxida ácido dihidroascórbico. Participa, o sea, en los procesos de hidroxilación, por ejemplo, en la síntesis de colágeno, la prolina, como tiene que estar hidroxilada. ¿Cuál es la enzimita que hidroxila? La prolilhidroxilasa. La lisina, como está en el colágeno, hidroxilada como lisilhidroxilasa. No olvidemos que el colágeno es una tríada de aminoácidos, ¿no? Está constituido por prolina, por lisina y glicina. Y la prolina y la lisina, para producir ese superenrollamiento de esta molécula, tienen que estar hidroxiladas. Y esta vitamina participa en esos procesos de hidroxilación. Entonces, el colágeno se encuentra a nivel de los cartílagos, encontramos a nivel de la dentina, a nivel de los huesos, a nivel del tejido conectivo. Importante para la cicatrización de heridas, para la cicatrización de fracturas, importante en las quemaduras. Y justamente ayer, el domingo, hice una parrillada. Tengo una quemadura muy fuerte en el dedo, chicos, y no soportaba el dolor y no tenía en ese momento quemacurán para ponerme. Entonces agarré el tomate, la cascarita, y no saben, es una maravilla, justamente porque tiene alto contenido de vitamina C, ¿no? En la síntesis de adrenalina, a partir de dopamina, hay un proceso de hidroxilación en esta reacción. La dopamina se transforma en adrenalina por la dopamina beta hidroxilasa. En la formación de ácidos biliares también, la carnitina. Entonces, muchas reacciones en las cuales esta vitamina se utiliza como cofactor, ¿ya? Sobre todo cofactor de las monooxigenasas, las dioxigenasas y las oxigenasas en este grupo, ¿no? Participa en la degradación de la tirosina. Estoy hablando en este caso, de la T4. Y ya su principal función antioxidante, ¿no? ¿Por qué? Porque neutraliza a los radicales del oxígeno y del nitrógeno, y sobre todo a nivel de las membranas colabora la vitamina E en esa función, evitando entonces como una molécula antioxidante el daño endotelial, la oxidación del óxido nítrico, por tanto potencia su acción vasodilatadora, evita la formación de esas especies reactivas del oxígeno o el radical superóxido, los radicales de los nitratos, ¿no? Y a nivel de citocromo A y C también participa en esos procesos reductivos. Es detoxificante, ¿por qué? Porque elimina a los nitritos y los nitratos. ¿Dónde están estos nitritos y nitratos? En los alimentos conservados. Podemos hablar de los embutidos, de los enlatados. Estos son los que nos generan daño porque precisamente tienen esos nitratos y nitritos que van a ir a generar el estrés oxidativo formando radicales, ¿no? También participa en la formación de hemoglobina, en la maduración de los eritrocitos, en la separación de el hierro de la ferritina, de esa proteína almacenadora, también tiene función esta vitamina. A nivel de la absorción del hierro es importante, hace de que el hierro pase del estado hierro más 3 a hierro más 2, y sabemos muy bien que el hierro carga en la hemoglobina el oxígeno en estado ferroso, ¿no? De hierro más 2. Y bueno, participa en la absorción del calcio, participa en la absorción de la vitamina A, por tanto estamos mejorando la visión y la aparición de cataratas y glaucoma. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo la absorción de la vitamina A. También mejora el sistema inmune y disminuye los niveles de tensión arterial, evitando sobre todo enfermedades vasculares por la función antioxidante que esta tiene, ¿no? Las sales biliares
En esas reacciones también se llevan a cabo procesos de hidroxilación, participa también en la formación de sales biliares. Ayuda a prevenir y mejorar las afecciones de la piel, como los eczemas y la psoriasis. Las hormonas esteroideas se llevan a cabo por procesos de hidroxilación, la 21 hidroxilasa, 17 hidroxilasa. Entonces, también importante para la síntesis de hormonas esteroideas. Y tiene también propiedades laxantes, ¿no? Su deficiencia produce el escorbuto, es el defecto en realidad de esta patología en la síntesis del colágeno, es decir, el colágeno está laxo justamente porque no hay hidroxilación de prolina y no hay hidroxilación de lisina en la síntesis de esta proteína colagénica, y vamos a encontrar gingivitis, sangrado en las encías, ¿no? Fragilidad en los capilares, por tanto, esos puntitos rojos, las petequias, y inflamación y equimosis a nivel de las encías, ¿no? Por esta patología que se está generando por la deficiencia de la vitamina C. Va a haber debilitamiento a nivel de los dientes, las encías se hinchan y se empiezan a caer los dientes, ¿no? Se aflojan. Hay problemas a nivel de las articulaciones porque precisamente tenemos defectos a nivel de la síntesis del colágeno, anemias pueden existir, debilidad, astenia, mala cicatrización de heridas, hemorragias, retraso en el crecimiento. Entonces, las vitaminas hasta ahora hidrosolubles, sobre todo en su mayoría actúan como coenzimas, ¿no? De esas reacciones metabólicas importantes y son requeridas en pequeñas cantidades en nuestro organismo y son fundamentales para el funcionamiento, sobre todo a nivel del metabolismo, ¿no? Nos va a tocar la próxima clase continuar con las vitaminas liposolubles. No sé si tienen preguntas, alguna duda, algo que aclarar, chicos. ¿Aló? Quedamos ahí, por favor, ¿ya? Nos vemos, jueves, les vaya bien. Hasta luego, buenos días. Chao, José, chao.